más por limos o arcillas que inclusive cambian su volumen en función a la humedad. Entonces, una de las cosas importantísimas que se debe tener presente es cuál es la calidad y la resistencia que tiene el suelo en el lugar donde vamos a hacer las construcciones. Esto hace claramente que quien haga el cálculo defina cuál va a ser la fundación del edificio en función a esos suelos, ¿sí? No es lo mismo hacerlo cerquita del mar que hacerlo en Mendoza. Inclusive después veremos que también tiene que ver si es zona de sismos y la característica en cuanto a la estructura tiene que estar reforzada por estar posiblemente sometida a esfuerzos verticales, ágiles y horizontales como se dan en los sismos y que la estructura siga resistiendo. Hoy lo que vamos a ver es digamos, una información de cómo podemos clasificar a los suelos y de qué manera para saber cuál es la resistencia. Esto es dentro de la ingeniería civil también una especialidad sobre estudios de suelo. De hecho, en la facultad se hacen algunos ensayos para clasificar y definir el suelo. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que nosotros busquemos a la empresa que pueda hacer el estudio de suelo en función a dónde lo vamos a construir. Nos van a pedir un esquema o unas ciertas características de la estructura. Nos van a preguntar qué altura tiene, qué superficie tiene y sobre todo cuántas toneladas descargan. Digamos, nos van a pedir habitualmente la estructura, las columnas, aunque previo al cálculo fino, pero nos van a pedir algunos datos, particularmente cuáles son las columnas más cargadas y de qué orden de toneladas se está tratando. Este edificio industrial que vimos del Molino tiene varios niveles y la verdad que es una estructura cargadita. Hay otros edificios industriales en que los podemos desarrollar no sé, en un gran nave industrial, un tinglado en un solo nivel, aunque sea un nivel muy alto, estemos hablando de 6, 8, 10 metros de altura, pero va a actuar de manera diferente. Entonces, es importante que se busque esta información, porque ahora lo vamos a ver en la presentación. Lo que nosotros buscamos claramente con este estudio de suelos es que el especialista analice el suelo y nos diga cuál es la resistencia que tiene el suelo, ¿sí? A qué cantidad de toneladas por metro cuadrado, qué presión debo limitar la obra. Si por cada columna bajan muchas toneladas y la resistencia del suelo no es muy buena, necesitaré distribuir esas toneladas en una base más grande, ¿sí? Si es una buena resistencia del suelo, podría ser una base un poco más chica, porque el suelo tiene otra consistencia y lo va a poder sostener, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que por qué necesitamos hacer un estudio de suelo? Otra de las cosas importantes, y lo vamos a ver un poquito en la presentación, es que el estudio de suelo requiere que esta empresa, estos especialistas vayan al lugar, lo recorran, hagan algunos ensayos, van a sacar muestras para luego llevar a laboratorios y poder analizar, y todo eso requiere de un cierto tiempo. No es un estudio que en 10 o 15 días vamos a tener los resultados. Cuando hablamos de nuestra planificación, también es importante que si ya está definido el lugar donde se va a hacer y más o menos se está aunque no tengamos todo la documentación
del layout y el detalle perfecto del proyecto, podemos ir avanzando en el estudio de suelo, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos tiempos. Cuando ya está definido el proyecto, con su anteproyecto hecho, entonces ya tenemos el ingeniero civil va a tener un estudio de las cargas, lo podemos empezar a hacer, porque si no, por ahí son detalles que pueden llegar a retrasar el proceso de la construcción, ¿sí? Vamos a ver un poquito eso y después vamos a ver un poco las maquinarias con las cuales hacemos después los movimientos de suelo, ¿sí? Para una obra. Ese es más o menos el tema que vamos a estar viendo hoy. Bueno, vamos a buscar la presentación. Bueno, le llamamos estudios de suelo o estudios geotécnicos, ¿sí? Esto de ¿para qué sirve? Ya más o menos lo estuvimos charlando. Y claramente nos va a permitir, como les decía, dar el último detalle de diseño de la estructura. En general, cuando se calculan las estructuras, los análisis de cargas van de arriba hacia abajo y lo mismo con el cálculo, aunque la construcción la hacemos exactamente inversa. Empezamos de abajo hacia arriba, obviamente. Pero en los estudios se hace eso. Y, como dice acá, es importante para la planificación, diseño y ejecución de cualquier proyecto constructivo. Bueno, lo que nos va a permitir conocer un estudio de suelo es las características del suelo, también en cuanto a resistencias mecánicas, y también nos va a dar información de las características químicas del suelo, porque a veces podemos encontrar suelos con determinadas características químicas que pueden ser, que pueden afectar si yo quiero hacer una parte de la estructura metálica, y entonces puede ser que tenga algunos componentes, el agua en esa zona, que sea agresiva, entonces ya veré que tendré que hacer, las fundaciones en general son de hormigón, pero hay veces hay sectores de columnas que quedan enterradas, que pueden ser metálicas, entonces también eso lo vamos a saber a través del estudio de suelo, y uno de los datos, además como muy importantes, es el nivel de la napa freática. El nivel de la napa freática, la profundidad, desde el nivel del suelo, a qué profundidad está naturalmente la napa freática. Eso tiene que ver con el nivel que yo voy a poder excavar para hacer las fundaciones, o a veces me limita si mi construcción necesita un subsuelo o 2 niveles de subsuelo, ¿sí? Inclusive, tengan presente que la napa freática no está a un mismo nivel durante todo el año. Eso va variando con la época de lluvias. Entonces, es natural que en época de invierno esté más profunda y en épocas de verano, de más lluvias, esté más elevado. Y eso puede ser que si la napa freática está a un nivel bastante superficial, ejerza una presión que pueda modificar la estabilidad del edificio, ¿sí? Entonces, cuando se haga un estudio de suelo, y está definido el lugar, en general se busca documentación del sector, de la región, se averigua en el municipio, por ejemplo, o informaciones geotécnicas. Después se debe ir al lugar, por eso hay todo un trabajo que se llama de campo, en recorrer el lugar, ver en las pendientes, sacar muestras del lugar,
luego se va al laboratorio, se hace un montón de estudios que ahora los vamos a ver así bastante rápido, y después el profesional nos va a dar el informe técnico, ¿sí? El estudio de campo es, además de conocer el lugar, claramente sacar muestras del terreno y a distintas profundidades. Eso lo podemos hacer a través de distintos métodos. Uno es a través de sondeos, que, como se ve acá en esta imagen, se perfora el terreno con una maquinaria, como si haciendo una perforación cilíndrica, y se va extrayendo la parte del suelo que queda atrapada en ese cilindro. Entonces, estas son las muestras. Acá se ve como si fuese un sacacorcho, pero en la punta tiene esta terminación que es como un cilindro que se va haciendo presión y va sacando muestras del suelo no modificado, que son las que se llevan, se rotulan muy bien, se las guarda muy bien y se las lleva al laboratorio para hacer los análisis físicos y químicos, ¿sí? También en estos sondeos podemos determinar ya la presencia de agua a determinada profundidad y se puede definir entonces el nivel freático, ¿sí? Esa es una forma de sacar muestras. Otra, cuando no tenemos previsto hacer excavaciones muy profundas, es a través de calicatas, se llaman, que son como excavaciones más grandes, en donde claramente el profesional puede ir viendo cómo cambia y tiene una visión directa de lo que es el terreno. Generalmente se utiliza a pala o con retroexcavadoras, pero esta opción es cuando tenemos profundidades muy acotadas, ¿sí? No más de 1,5 metros, 2 metros y pico, no mucho más. Por otro lado, con los sondeos hacemos excavaciones, sacamos muestras de 10 metros de profundidad, ¿sí? Y después hay otros tipos de ensayos que se hacen en el campo, en donde no solo se sacan muestras, sino que también se mide la resistencia a la penetración del terreno. Esto se hace a través de, también se forma como un trípode, y si bien se van a ir sacando, como en los sondeos, ciertas muestras, a la par se va midiendo la resistencia. ¿Por qué? Porque se va enterrando una barra de perforación y esa barra de perforación se entierra no de una forma mecánica, sino con golpes que se hacen, que están estandarizados, con una masa definida, acá lo dice, una masa de 63,5 kilos, que cae de una determinada altura, y se mide la cantidad de golpes de esa masa para que ese caño donde también vamos a sacar muestras penetre 15 centímetros. Este es un método de ensayo que, además de sacar la muestra del terreno, nos permite ya ir sabiendo y teniendo información de cuál es la resistencia a la inca que tiene el terreno. Eso también se hace en el terreno, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de distintas maquinarias donde se están haciendo estos ensayos de penetración. Una vez que sacamos las muestras, esas muestras se llevan al laboratorio y fíjense, estos son los distintos tipos de ensayos que se hacen. Ensayos físicos, en donde vamos a determinar el peso del suelo, la humedad, la clasificación del suelo,
vamos a poder definir su plasticidad a través del límite líquido y límite plástico. Por otro lado, se van a definir la acidez, los contenidos de sulfato, amonio, magnesio, como dice ahí, o algunos otros elementos que puedan aparecer, que claramente sirven para después, tal vez, colocar ciertos aditivos en el hormigón, en la zona en que esté por debajo del nivel del suelo, ¿sí? Y por último, otro ensayo que se puede hacer, o que se hacen, son ensayos triaxiales, que se pone una probeta como una cierta presión en todos los sentidos, de tal manera que nos va a demostrar cómo va a actuar el suelo ante esas tensiones o presiones que artificialmente se la somete, que sería las mismas tensiones a las que el suelo estaría sometido cuando está bajo el nivel de agua, ¿sí? Entonces son tensiones en todos los sentidos y que vemos cómo deforma el suelo bajo estas situaciones. Bueno, dentro de los ensayos físicos se va a determinar el peso específico del suelo. Para eso se van a definir el porcentaje de aire, de agua y de sólidos que se tiene por unidad volumétrica. Se define la humedad natural que tenía el suelo en ese lugar, en ese momento. Y estos son valores que sirven para después poder hacer una clasificación de suelos. Esa clasificación de suelos, las más conocidas cuando estamos hablando de construcciones civiles, hablamos de la clasificación unificada de suelos y la clasificación de suelos según AASHTO, que es la que se utiliza cuando estamos analizando construcciones de vías de comunicación, ¿sí? Caminos, rutas y demás. Bueno, ¿estamos por ahí? ¿Sí? Suelos, o sea, no es muy complicado, pero es un tema que le tenemos que dar información y que es importante que ustedes por ahí conozcan. Ahora díganme, ¿qué tipos de suelos conocen? Por ahí aparecía en la presentación. ¿Cuál conocen? Cuando vamos a la playa encontramos arena. ¿Sí? En Olavarría encontramos mucha arena. Bien. Medio arcilloso acá, ¿no? Arcilla es otra, sí, tiene un porcentaje de arcilla, arcillas, arenas, ¿qué más conocen? Cuando hacemos un pozo acá, una excavación para hacer una fundación, no sé si han escuchado, ¿hasta dónde se excava? ¿Llegamos hasta el nivel de qué? Te dice el albañil. ¿Escucharon hablar de tosca? Napas, dice. Bueno, no, la napa en general, Kevin, está como medio abajo, no llegamos haciendo una excavación hasta la napa. Puede ser, estamos cerquita del arroyo, tal vez ahí sí, pero en general, vieron que por acá te dicen, excavamos hasta un suelo firme, que es la tosca. ¿Sí? ¿Lo han escuchado eso hablar? Algunos no, otros puede ser. Bueno, es algo sí, habitual en la construcción. Bueno, ¿por qué? Porque en esta zona, un nivel donde se dice la tosca, es donde hay un suelo grueso, más resistente, es el que desde la academia se dice estamos en presencia de gravas, ¿sí? Y es un suelo bastante resistente.
Entonces, cuando vamos a hacer una construcción de planta baja, porque vamos a hacer el quincho o un pequeño depósito en el fondo de la industria para guardar herramientas, no vamos a hacer un estudio de suelo, ¿sí? Vamos a ir haciendo una fundación hasta sacar el suelo vegetal, la primer capa, y después buscaremos un suelo un poco más duro. Habitualmente en esta zona hablamos de toscas, pero cuando tenemos que hacer una construcción más importante, necesitamos hacer estos estudios, ¿sí? No lo vamos a hacer, esto que les digo, para una vivienda de un piso, no. Pero si yo estoy hablando de 2 o 3 pisos, seguro. Y en el ámbito industrial, también. Entonces, vamos a ver por acá qué es lo que nos dicen, cómo se clasifican los suelos. Y los suelos los clasificamos a través de esta clasificación unificada de suelos. Esta no es una clasificación argentina, es internacional de alguna forma y se llama la clasificación SUCS desde el inglés, y que clasifica a los suelos en 2 grandes grupos, finos y gruesos. Y entonces los clasifica en G, la grava, en S, la arena, M, el limo, C, la arcilla, y con O, limos y arcillas orgánicas. M y C son limos y arcillas inorgánicas. Entonces, como les decía, los clasifica en gruesos y finos. ¿Cómo hacemos esa clasificación? A través de algunos tamices que ya están estandarizados. Fíjense acá, tenemos distintos tipos de tamices con la parte del suelo que se retuvo en cada tamiz. En realidad, la muestra de suelo era todo esto, en donde tenemos un porcentaje de suelo más fino, un porcentaje de suelo más grueso. Entonces, se va a definir como suelos gruesos, que es a donde apuntamos que está mucho mejor fundar, aquellos suelos que más del 50% de todas la muestra de suelo, de todas sus partículas, son retenidas en un tamiz que se llama número 200 y que el tamaño de la criba es 0,74 milímetros. El suelo grueso es grava si la mayor parte de esa fracción gruesa queda además retenida en un tamiz llamado número 4, que es un poco más grande la criba. Y si eso no se da, digamos, si la mayor parte, más del 50%, no queda retenido en el tamiz número 4, es un suelo grueso, pero se llama arena. De ahí sacamos que lo más grueso es la grava, lo que le sigue es la arena. Y después vamos a llamar a suelos finos aquellos suelos que más del 50% de las partículas pasan por ese tamiz número 200. Obviamente, al pasar por un tamiz muy finito, si más de la mitad pasa por ahí, la gran mayoría del suelo es fino. Y después, para distinguir si de esos suelos finos la mayor parte es limoso o arcillosos, se usan otros ensayos, no como el suelo grueso, que es solo ir sacando proporciones de qué es lo que queda retenido. ¿Quedó claro eso? Miren. Sí, sí. Acá hay un ejemplo, está estandarizado y normatizado. Estos son los distintos tamices, se van poniendo uno encima del otro, desde los que tienen una trama mucho más abierta a la más finita, y toda la muestra de suelo se va pasando desde el primero al último. Se necesita una vibración ciertamente enérgica, lo podemos hacer a mano, o si no, vienen unos aparatitos que le dan una cierta vibración, entonces se lo somete a esa vibración un cierto tiempo
Y después vamos a ir sacando si nuestra muestra tenía 2 kilos, sabiendo cuál es el peso total de la muestra, después vamos a poder sacar qué cantidad de suelo queda retenido en cada uno de esos tamices. En función del tamaño, una parte va a quedar acá, y en todos los tamices retenidos sobre esas mallas, cada vez más finitas, va a quedar algo de suelo retenido. Inclusive acá abajo de todo, si ven una línea más oscurita, va a quedar retenido el suelo que pasó el tamiz número 200. Y el tamiz número 200 es una malla bastante finita. Las escalas de los tamices, tenemos el tamiz de 3 pulgadas, de 2, 1,5, 1, y empiezan después por números, ¿sí? El número 4, el 10, hasta lo importante es siempre el tamiz número 200, que es el que nos define si el suelo es grueso o fino, y después el tamiz número 4, que es el que nos define de lo grueso entre la grava y la arena, ¿sí? Y acá tenemos más o menos los tamaños cuando estamos hablando de gravas, arenas, limos o arcillas, o inclusive más piezas más grandes cuando hablamos de cantos rodados o lugares en donde hay mucha piedra, entonces decimos que estamos en presencia de grandes bloques, ¿sí? Estos son, fíjense que estamos hablando de 2 a 60 milímetros, o sea, hasta 6 centímetros, de 2 hasta 6 centímetros cuando hablamos de grava. La arena es hasta 2 milímetros, 0,06 los limos, y fíjense, la arcilla es casi un polvo, ¿sí? Claramente va a ser más estable los suelos que tengan porcentajes de gruesos, mayor porcentaje de gruesos. Acá hay una muestra de suelo que se sacó y cómo se van sacando proporciones de la fracción gruesa, fracción fina, fracciones que quedaron intermedias que después volverán a filtrarse, ¿sí? Dentro de la clasificación, entonces dijimos que de los gruesos hay gravas y arenas, y además cuando se clasifiquen también aparecerán con una, entonces nos dirán que nuestro suelo es G o es S, y después aparecen también otras subclasificaciones, pueden aparecer como de material prácticamente limpio de finos, bien graduado, entonces aparece con la W, tanto la grava o la arena, mal graduados, material con cantidad apreciable de finos no plásticos o material con alta plasticidad, ¿sí? Entonces también nos van a dar clasificación del suelo, no solo con una letra, sino además alguna otra información más. Estos símbolos son los que por ahí, como les puse acá, son las que ustedes deben conocer. Cuando hablamos de gravas o nos dicen un tipo de suelo, tenemos que de alguna manera saber si estamos hablando de suelos gruesos o finos y de qué tipo de clasificación. Lo mismo para los finos, nos dirán que serán limos o arcillas inorgánicas o limos y arcillas orgánicas. Y además también hay subclasificaciones. Decíamos que los suelos finos los dividimos en limos o en arcillas en función a unos ensayos de plasticidad, y entonces veremos que tengan en función a esos límites plásticos y líquidos, veremos también si tienen alta o baja plasticidad. Cuanto más plasticidad tienen, más
capacidad de comprimirse tienen, entonces son como más inestables. No son los suelos ideales para una construcción. Acá ven una gráfica de plasticidad del SUX, en donde definen las arcillas de esta línea A. Para arriba tenemos arcillas y para abajo los limos. Y otra división es la línea roja, en donde habla de limos y arcillas de baja plasticidad o de alta plasticidad. Fíjense que en el eje de las X tenemos valores de límites líquidos y en el eje de las Y índices de plasticidad. Esos son análisis que se hacen en el laboratorio para solamente suelos finos, ¿sí? Esta es una gráfica de plasticidad de suelos finos. Y todos los suelos tienen como lo que se llama curva granulométrica, que es cada una de estas líneas o curvas identifican distintos suelos, ¿sí? En donde se grafica el diámetro del tamiz con el porcentaje de suelo que pasa cada uno de esos tamices. Entonces, en función de eso se sacan las curvas granulométricas que si nos presentan una curva granulométrica, nosotros ya podemos ir conociendo las características del suelo. Por cuanto, fíjense que este sector es de gravas, este es de arena, de limo y de arcilla. Si tenemos una curva que en la mayor parte está sobre la zona de gravas y arenas en este sector, tendremos suelos mejor clasificados que estos otros, como el 5 o el 4, que la mayoría están en... Se le tildó a ella, Se ¿no? cortó, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, me parece que sí. Además, no sé si no se le apagó la luz, capaz que se le cortó la luz. No sé, pero ¿sabrá que se le cortó? Acá Seba me está diciendo que a él se le cortó la luz, creo. Claro, porque ahí se ve que la profe está como oscura. Nadie tiene el número de teléfono. No, yo te dije que se le cortó la luz a ella. Tú. No, pero si le pelotudo, ¿qué mandamos sabía por que el no te Moodle, llegó le también? llega el mail, ¿o no? Ahí le mando. Si lo Además, pones a en, vos se te corta en siempre la luz. avisos, llega en media hora el mail. Y Tardan voy 30 siempre minutos. Miche, ¿estás grabando vos? No te importa. Nada, sí. ¿Por Ahí mensaje se le fue. llega rápido o le tarda media hora?